Buenos días a todos y un especial saludo y agradecimiento a nuestros tres ponentes y bienvenidos a este webinar titulado La ciudad, movilidad a escala humana, que se engloba en un ciclo sobre movilidad que vamos a realizar durante este año desde la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica de Zaragoza y su entorno y la Fundación Basilio Paraíso, con la colaboración de Ebrópolis, el Clúster de la Automoción Aragonesa y Mobility City. En primer lugar me presento, yo soy Diego Artigot y estoy como responsable de esta oficina para la promoción de la movilidad eléctrica de Zaragoza y su entorno, que se crea gracias al convenio de colaboración firmado entre la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza. Y se puso en funcionamiento el 15 de abril del año pasado. Entre nuestros múltiples objetivos está el de informar y asesorar sobre la movilidad eléctrica, y durante estos 14 meses de funcionamiento ya hemos atendido a más de 900 usuarios, que han sido tanto empresas como ciudadanos o instituciones. Aparte, han sido también varios los eventos y actividades que hemos organizado o en los que hemos participado. Por destacar uno de los más significativos, podría ser la intervención de esta oficina en la Cumbre del Cambio Climático, COP25, que tuvo lugar en Madrid el año pasado. Por último, comentar que en estos momentos el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicó el 17 de junio el Real Decreto sobre el Plan MOVES II. Nuestra actividad está siendo frenética. Como igual ya saben, desde esta fecha los gobiernos autonómicos tienen un plazo de 3 meses para sacar la convocatoria en sus respectivas comunidades. Bueno, y sin más dilación, paso ahora la palabra a la primera de nuestras ponentes, que es Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que va a ser nuestra primera interviniente. Así que, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras tienes tu turno de palabra. Muchas gracias, Diego. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí esta mañana compartiendo con nosotros un ratito estas experiencias sobre movilidad, ¿no? Yo en esta intervención sí que me gustaría compartir con todos vosotros un poco cuáles son los retos para la ciudad de Zaragoza, para que Zaragoza evolucione hacia esa movilidad más humana, que si bien era un reto importante antes del COVID, a partir de estos meses de pandemia, en esta nueva etapa, creo que todos somos conscientes de la necesidad de que esa movilidad en las ciudades, la movilidad urbana, sea cada vez más humana. Ha habido distintos impactos, como la reducción de los aforos en el transporte público, un cierto miedo a la presencia en espacios cerrados, ya que la enfermedad está ahí y no se ha reducido ni ha eliminado y hay un cierto riesgo de rebrote. Y aunque desde el Ayuntamiento de Zaragoza hemos puesto todos los medios para poder garantizar que el transporte público es seguro, y así lo es, con un protocolo de desinfección diaria avalado por AENOR, además de el gel hidroalcohólico, que somos la única ciudad junto con Murcia que tenemos estas medidas en todo el transporte público de forma gratuita. Sí que es verdad que tenemos que complementar el transporte público con otras alternativas que nos permitan evolucionar hacia una nueva movilidad en el siglo XXI, que sea una movilidad más sana y para ello que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros queremos impulsar sobre todo la movilidad peatonal en los tramos más reducidos, entre 1 kilómetro y 2,5 kilómetros. Creemos que Zaragoza es una ciudad para caminar y por ello una de las medidas más innovadoras que hemos tomado ha sido liberar de todo tipo de vehículos las aceras, para ser la primera ciudad que prohíbe realmente poder aparcar en las aceras tanto a bicicletas, patinetes como motocicletas. Para ello, obviamente, hemos dotado de una gran red de aparcamientos en calzada, hasta 25.000 aparcamientos en todos los barrios y en todos los distritos, de forma que esa movilidad peatonal
que es básica y que resume el 50% de los movimientos de los desplazamientos en Zaragoza, y además la más sana y humana de todas las movilidades, pues realmente tenga su espacio. Para ello también hemos incrementado los tiempos de paso en los semáforos, de forma que cumplamos con las normativas de accesibilidad que hasta ahora no estábamos cumpliendo del todo en todos los semáforos, y permitamos que el peatón pueda andar más tranquilo y poder circular más cómodamente por la ciudad. Pero no solamente hablamos de movilidad peatonal. También en Zaragoza tenemos una de las mayores redes de carriles bici, y tenemos unas grandes infraestructuras para fomentar la movilidad ciclista y recientemente utilizada también por los patinetes, que nos parece que sumar kilómetros y añadir kilómetros pacificados a los ya existentes permite que seamos la primera ciudad que vayamos a tener toda la ciudad 100% ciclable, o bien en los 135 kilómetros de carriles bici, o bien sumando a los 302 kilómetros pacificados las 62 calles que quedaban sin estar pacificadas, es decir, que la velocidad es a 50 o sin carril bici, poderles dotar de una pacificación de forma que se pueda poder circular por la ciudad cómodamente. Pero no solamente queremos fomentar la movilidad ciclista, sino también nos parece que las motocicletas pueden tener un papel importante como movilidad rápida y fácil en estos momentos, y también para eso hemos querido darle una preferencia en semáforos en los tiempos en las líneas adelantadas, que también se beneficiarán bicicletas y patinetes. Con todo ello, estamos poniendo en marcha, impulsando una serie de medidas que no se quedan solamente en las medidas que hemos transmitido, sino que también recientemente hemos incluido mejoras en la movilidad compartida. Hemos anunciado hace solo una semana la llegada del vehículo compartido en Zaragoza, y también plantearemos nuevas condiciones para fomentar esta movilidad compartida en otros modos, en vehículos, pero también a través de bicicletas y patinetes y motocicletas. Todo ello porque creemos que la movilidad compartida hay que impulsarla, hay que fomentarla, y nos permite un uso más eficiente del espacio público. De tal forma que no solamente está siendo utilizado un vehículo por una persona, sino que ese vehículo, bien sea bicicleta, patinete o coche, pueda estar continuamente en circulación y utilizándose de una forma muy eficiente. Además de que son vehículos o bien mecánicos, como las bicicletas mecánicas, o bien eléctricos. Con todo ello queremos impulsar esa evolución natural hacia una movilidad más sostenible, más sana y saludable en todos los modos, porque un aspecto que me parece importante en nuestra política de movilidad es que no creemos que un modo tenga que tener más protagonismo sobre otro modo, sino que lo importante es que convivan todos los modos, porque el ciudadano es multimodal. En un momento determinado somos peatones porque circulamos caminando por la calle, y en otro momento circulamos en coche o circulamos en bicicleta, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante fomentar el respeto y la convivencia entre todos los modos, siempre jerarquizando de forma que se le dé prioridad a los que utilizan el espacio público de una forma más eficiente. Por eso el transporte público es tan importante y es el primero en evaluar, porque es el que desplaza a más número de personas y sirve a más ciudadanos en menos espacio, y también por uso eficiente de espacio público, y también por un tema de vulnerabilidad. Es decir, es más importante priorizar al peatón que priorizar al vehículo, básicamente, o priorizar en un momento determinado a la bicicleta y al patinete frente a un vehículo, por un tema de vulnerabilidad y de seguridad vial, ¿no? Que es muy importante en la ciudad. Entonces, con todas estas variables estamos trabajando
en proyectos que ya están en marcha, que se están impulsando, se están trabajando y ejecutando, y veremos a final de año cómo nuestra ciudad es la primera ciudad que tiene una red de aparcamientos en calzada que permite prohibir cualquier vehículo en las aceras, y también es la primera ciudad 100% ciclable, donde se puede ir de cualquier barrio, de cualquier punto a otro de la ciudad, o bien por carril bici o bien por un carril pacificado a 30, como primer paso hacia una evolución de una ciudad más pacificada a 30 km/h, que será un límite de velocidad que permitirá reducir el nivel de contaminación, el nivel de ruido y sobre todo fomentar la seguridad vial. Pero además de estas medidas que ya estamos trabajando, tenemos también un compromiso muy importante para fomentar la movilidad eléctrica. Trabajamos con la Oficina de Impulso al Vehículo Eléctrico, que nos presentaba anteriormente Diego cuál es toda su actividad, y que tenemos que seguir impulsando como órgano de coordinación y de nexo entre las diferentes iniciativas públicas de fomento de la movilidad eléctrica y privadas, y en eso vamos a trabajar en los próximos meses, pero también como ayuntamiento y como ciudad estábamos trabajando con distintos proyectos innovadores que desde la introducción el año pasado de los primeros 4 vehículos, buses eléctricos, que seguiremos renovando estas flotas, por ejemplo, la reciente llegada de la movilidad compartida de la mano de Alma, introduciendo el car sharing en Zaragoza, que es una novedad, no solamente se va a quedar ahí, también tenemos convenios con el taxi desde hace tiempo para ayudar a renovar la flota de taxi hacia una movilidad eléctrica, y estamos trabajando para, de la mano de los distintos operadores, logísticos, poder fomentar la movilidad eléctrica también en todo lo que tiene que ver con el reparto de última milla. Son al final muchos vehículos en la calle, muchos kilómetros, muchas emisiones que tenemos que reducir, y por ello estamos trabajando unidos a la DGT, que es un proyecto, somos la ciudad de referencia que está trabajando para la DGT, el grupo de trabajo que va a impulsar la nueva normativa en cuanto a distribución de última milla, y por supuesto priorizando la movilidad eléctrica en el núcleo de las ciudades, e incluso reservando espacios para movilidad 100% eléctrica, ¿no? Pero bueno, tenemos otros proyectos muy innovadores que también estamos pendientes de respuesta por parte de MOVES, y que pondrán a Zaragoza en el centro de la movilidad eléctrica y en el centro de la movilidad del futuro. Como por ejemplo impulsar 13 puntos de recarga eléctrica que nos ayuden a esa transición hacia la movilidad eléctrica. Estamos trabajando también con otro proyecto de cargadores por inducción cerca de la estación de Norte, a través de placas solares que nos permiten alimentar los cargadores y poder transformar esa energía solar en energía eléctrica para los cargadores. Una línea en el aeropuerto que también será muy novedosa a través de 2 buses eléctricos. Y en general que todas las contratas que dependen del ayuntamiento en todas las nuevas licitaciones tengan obligadamente que trabajar en la movilidad eléctrica. Bueno, con esto no quiero seguir ahondando porque aún hay más proyectos, pero creo que he podido dar una visión general de cuál es la estrategia de la movilidad de Zaragoza, de cómo esa transición y esa evolución hacia una movilidad más humana, más saludable, y donde se favorezca la convivencia de todos y se respete la convivencia entre todos los modos, porque todos al final somos multimodales, va generándose de una forma natural y transitoria, para que realmente mi aspiración es que los zaragozanos podamos elegir siempre por convicción y por elección propia la movilidad que nos resulte más sostenible y más saludable para la ciudad en su conjunto y para nosotros en particular, ¿no? Individualmente para cada uno de los zaragozanos. Y en esa andadura creo que es importante pues, contar con entidades y partners, socios que nos ayuden a poder hacerlo posible en el menor tiempo posible, tanto con colaboraciones públicas con otras instituciones como con colaboración público-privada. Y en ese sentido, pues
por mi parte, abierta a vuestras preguntas, dudas, responderos todo lo que necesitéis después de que intervengan mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchísimo trabajo en temas de movilidad, ¿eh? Te da Zaragoza. Estamos a tope. Bueno, muy bien. Pues ahora, en segundo lugar, contamos con la presencia de Donia Razazi, que es CEO de la consultora Alma Mobility y que tiene preparado además también como apoyo un pequeño PowerPoint para su ponencia. Así que, Donia, cuando quieras es ahora tu turno. Muy bien, Diego. Pues en primer lugar, pues daros las gracias por la invitación, especialmente pues a los colaboradores y un especial gracias también a Cluster Aragón de automoción por haber pensando en nosotros y un especial agradecimiento también al Ayuntamiento por su apoyo en cuanto a nuestro proyecto de CarShare. Tengo una pequeña presentación que voy a compartir. Ahí está. Segundo, yo creo que se ve bien. Entonces, perdonar, cosas del directo. Ahí está. Bueno, mi charla, básicamente, mi idea es un poco, pues, seguir un poco el guión que ha puesto sobre la mesa la consejera de movilidad de los retos que tiene la ciudad. Ahí poner de manifiesto otra vez toda la complejidad que están encontrando las ciudades en Europa en particular. Hay podemos definir como 4 grandes bloques de retos, cada uno con una complejidad importante. Podemos empezar por la parte en Europa con ciudades con una densidad de población muy alta, donde 70% de la población de la Unión Europea vive en ciudad. Natalia lo comentó, claro, cuanto más gente vive en una ciudad y además, sobre todo en España, con densidad tan alta, el espacio público disponible es cada vez más escaso y es más complejo para los que tienen que gestionar y dirigir la ciudad, pues dar cabida a todo, ¿no? Y a todo tipo de movilidad. Entonces, esto es el gran reto de las ciudades que nos encontramos en Europa, que además esto se completa con un problema geográfico importante. No tenemos ciudades cuadradas, con líneas rectas abajo a derecha, ¿no? Son ciudades históricas, complejas también, con calles estrechas, sinuosas. Entonces, claro, ahí también, ¿qué tipo de transporte ponemos? Cuando voy al centro de la ciudad, puedo ir con un patinete, puedo ir con una moto, el coche no cabe ahí, es mucha autobuses de meter ahí en el sector de transporte público, tiene que ser pequeño. Ahí también, por la complejidad de estas ciudades históricas, pues se ha encontrado un segundo reto. Y además, pues ya últimamente, pues ya lleva bastantes años, desde la Unión Europea, pues se trabaja en tratar de regular tanto la contaminación local, el ruido, y también las emisiones de CO2, ¿no? La que más afecta a la ciudad suele ser, o es, todo lo que es la directividad en materia de calidad de aire, que es los niveles de ruido o los niveles de contaminación local provocado por una mala combustión o una combustión imperfecta que podemos tener en los vehículos privados, con lo que nos hemos movido durante los últimos 50 o 60 años dentro de la ciudad. Entonces, estos límites están cada vez más bajos, cada vez es más complejo y las ciudades ya por sí tienen una directiva que tienen que cumplir para intentar evitar que sus niveles de contaminación local sea elevada y pueda preservar la salubridad de sus ciudadanos. A esto, de este reto que son de la ciudad en sí, se junta una transformación en el sector automóvil. Hay factores exógenos que están empujando el sector automóvil a cambiarse. Básicamente son 3 grandes ejes. La urbanización que acabamos de comentar, que básicamente cada vez somos más viviendo en ciudades muy densas, como he comentado. Una digitalización, que es todo lo que se está haciendo en el mundo de las TIC, de las telecomunicaciones, de las tecnologías,
pues tiene su aplicación también en el sector automoción, o podría tener su aplicación en el sector automoción. Y finalmente el otro eje impulsado por también unas reglas en cuanto a disminución de contaminantes después del escape, o del túnel de escape, y también la limitación en cuanto a emisiones de CO2, pues es intentar tener vehículos los más respetuosos del medio ambiente posible. En cada uno de esos ejes que estamos, pues en cuanto a urbanización, la Consejería de Movilidad la explica muy bien, pasamos de tener vehículos privados uno por uno en el coche a intentar compartir. Intentar que ponamos cada vez más personas compartiendo un solo activo. Eso necesitamos porque no hay espacio para tener cada uno su coche aparcado en la calle bueno, sí hay garajes, pero que muchas veces es que no hay esta posibilidad. Carmen, que va a hablar después, que es de Barcelona, Barcelona no tiene espacio arriba para poder dar salida incluso a los residentes que viven en la ciudad. Si viene además gente de fuera trabajando en Barcelona, eso es inviable. En la parte de digitalización, lo que estamos viendo es que toda esta parte de sensorización y digitalización, lo que permite es, este paso que estamos dando poco a poco es facilitar la vida del conductor. Ahora mismo estamos empezando y ya muchos coches lo llevan, te indica cuánto tienes que ir con una señal en el tablero de a bordo, te limitan la velocidad, ayudan a la conducción y eso va a ir a más. Y cada vez pues está ahí el vehículo autónomo. ¿Cuándo llegará? Pues depende. Pues a nivel tecnológico estamos ya preparando o está preparado. Después al nivel legislativo pues hay reglas de juego que habrá que trabajar. ¿Quién es el responsable si hay un accidente? ¿El conductor o el coche? ¿Cómo priorizamos quién va de un sitio a otro? Y bueno, toda esta parte pues habrá que trabajar y entiendo que el vehículo autónomo tendría cabida en cuanto a logística en principio, en zonas muy determinadas y después ya poco a poco pues para la ciudadanía, ¿no? Y después en el eje de sostenibilidad pues estamos pasando de combustión interna, que lo que hemos vivido durante pues, este último siglo, a gasolina y diésel básicamente, y poco a poco estamos electrificando. Entonces, cada vez hay más vehículos eléctricos, una tecnología que está mejorando, una batería cada vez mejor. El IAP que estamos poniendo en la calle ahora mismo tiene 280 kilómetros de autonomía, más que suficiente para trayectos urbano y periurbano. Entonces, pues tiene toda la cabida del mundo. Y a futuro, pues puede estar la pila de combustible, otras tecnologías, hidrógeno, lo que sea, que nos podrían ayudar a tener cero emisiones locales. En la cadena de valor del sector tiene una consecuencia, ¿no? Al final, perdón. Antes, la cadena de valor del sector automoción era completamente piramidal. Entonces teníamos un fabricante y después todos los proveedores, ¿no? Entonces esto está pensando a una economía más, un sistema más radial, donde en el centro tenemos el usuario, el coche, después alrededor facilitadores, pues desde el fabricante hasta proveedor de tecnología, hasta los que pueden aportar soluciones de comunicación, fabricantes de puntos de recarga, etc. ¿Cómo está cambiando la nueva movilidad personal? Esto también es un cambio importante y lo estamos viendo poco a poco. Si empezamos y estamos todavía en esta parte, en principio, pues íbamos todos en coche, uno por uno, con coches cada vez más grandes, que cada vez eran más difícil aparcar, utilizando, por supuesto, motores de combustión interna cada vez más eficientes, pero eran todos de gasolina diésel. Nos gustaba comprarlo y tenerlo en propiedad. Nuestro gasto estaba ligado al carburante que echábamos, o por lo menos esto lo teníamos en la cabeza. Y conducíamos nuestras destrezas, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues primero, pues como bien han comentado últimamente, en el anterior Natalia, es multimodal. Yo puedo desplazarme en cualquier opción de movilidad personal que pueda haber. Que puede ir andando, coger un autobús, coger un patinete, coger una moto y coger un coche. Todo esto debe estar a disposición y debo poder utilizarlo. El tamaño debemos ajustarlo. No tiene sentido que en las ciudades nos encontramos coches
4x4, cada vez más grande, SUV, que efectivamente nos gusta, pero que no tiene a nivel atractivo personal, pero no tiene mucho sentido en esta problemática de espacio público que tenemos, ¿no? El motor eléctrico, por supuesto, que está poniendo en auge. El acceso, el cobro por uso, es decir, yo voy a pagar solamente por lo que uso del vehículo. No voy a tenerlo en propiedad. Ahí podemos hablar tanto de tener un renting, por ejemplo, un renting muy, muy corto, que es un poco lo que ofrecemos en nuestro caso en Alma, que es, oye, pues paga por minutos de uso y deja el coche cuando no lo necesitas para que pueda utilizar otro, ¿no? Y finalmente la otra pata, la última, donde se está moviendo toda la nueva movilidad personal, es conectado y sin conductor, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros la oportunidad ya? Y por eso desde Alma Mobility hemos apostado en un car sharing con vehículo eléctrico y en la ciudad de Zaragoza en particular. Ahora mismo, como he comentado, estamos en coche privado. Estamos pasando a todos estos tipos de diferentes novedades en cuanto a movilidad, desde la micromovilidad, el car sharing, el ride hailing, todo que es poder utilizar. Antes utilizamos el coche como la parte más importante, ahora estamos utilizando el cliente, el usuario, cómo le puedo facilitar para que tenga acceso a diferentes modos de movilidad. Estamos ayudando en cuanto a operación, requiere mucho trabajo en cuanto a operación para poder tener el coche en perfecto estado, el vehículo, para que el usuario pueda utilizar y que se despreocupe completamente de esta parte. Y después se trabaja mucho el dato para saber dónde está la zona donde hay demanda, dónde está la zona donde tengo un exceso de oferta, y ver cómo podemos ayudar a anticipar la demanda que tiene el usuario, ¿no? Y a futuro, pues está el Santo Grial, famoso. Dice, bueno, cuando va a haber coches autónomos, ya el nivel operativo va a ser mucho menor, va a ser mucho más fácil y ya no vamos simplemente a olvidarnos de la parte del coche, de la operación que puede haber detrás y vamos a sentarnos en el cliente el dato. Lo llamamos Centro Grial porque todas las empresas de movilidad del sector dicen, bueno, cuando llega un coche automóvil ya seremos todos rentables. Vamos, esto vamos a ir paso a paso y nosotros desde Alma decimos, oye, vamos a dar un paso y ¿por qué no hacemos un car sharing free floating autónomo? Que el sistema en sí sea autónomo. Eso tiene una visión, es decir, yo quiero tener un nivel de operación lo menor posible y trabajar mucho el dato y mucho el usuario para que mis costes de operación sean lo menor posible y pueda dar un servicio adecuado a los usuarios, ¿no? El servicio que estamos proponiendo en la ciudad de Zaragoza es un modelo que se llama Free Floating, que es libre, con una aplicación que se puede descargar. Tenéis en vuestro, bueno, os dais de alta poniendo nombre, apellido, etcétera, carnet de conducir, por supuesto, y a partir de ahí, pues tenéis como, bueno, ya estáis muy acostumbrados en Zaragoza, pues tenéis la flota de vehículos, en este caso coches, los seleccionáis dentro de la aplicación, acercas al vehículo, lo abres, circulas con él y lo dejas aparcar en cualquier sitio. El tema de teniendo un vehículo eléctrico, pues tiene una cierta ventaja, como por supuesto, en cuanto a emisiones, a ruido, y además el coche que hemos elegido en este momento es un coche pequeño, fácil de aparcar, y ahí tenemos un respaldo importante también desde lo que ha desarrollado en cuanto a ordenanza en los últimos tiempos, la Ayuntamiento de Zaragoza, es que los vehículos eléctricos pues, no pagan en la zona regulada. Entonces, para un usuario es muy sencillo. Deja el coche, aunque sea una línea verde o azul, y puede dejar para que otro lo pueda coger. Y eso es un respaldo pues, muy interesante. Como he dicho antes, la solución económica es basada en variabilizar todo. Y entonces es un coste, pues hay un 0,99 euros el primer minuto y a partir de ahí 0,30 el resto. Un viaje de 15 minutos, para daros una idea, son 5 euros. Es un poco lo que la cifra imagen. ¿Para qué necesitamos un coche? Efectivamente, el patinete, la bici, la moto, pues nos puede ir para ir movernos de forma ágil. El tema es que estos modelos, estos tipos de movilidad, pues no están adaptados a todo el abanico de posibles personas que se tienen que mover. La franja de edad más alta, pues quizás tiene más dificultad con una moto, con un patinete.
Y por otro lado, el vehículo, el coche, pues lo que te permite también es decir, pues yo sí creo que ir a comprar en un centro comercial o tengo que ir a varios en el coche en una reunión, pues esto te puede dar la solución, ¿no? De compartir este coche e ir juntos. Hablé antes de la parte de que nuestra visión es ir al modelo autónomo o que haya menos operación posible, y para esto hemos creado una novedad que no existe en este momento, que es el enchufado. El enchufado es un usuario que lo que nos va a ayudar es que toda la parte de la recarga se pueda distribuir dentro de la ciudad y que tengamos que intervenir lo menos posible sobre el vehículo desde la operación para llevarlo a cargar en otro sitio. El vehículo eléctrico tiene una ventaja enorme respecto al vehículo térmico, es que yo no tengo que llevar el coche a la gasolinera, o no debería. El 90% de la recarga se tiene que hacer en casa, cuando está aparcado, o en lugar de trabajo, en la empresa, en un punto de recarga. Y después, pues de forma ocasional, en un centro comercial, un parking público y algunos puntos en la calle, pues si tengo una situación de emergencia. Pero no tiene sentido coger todos los coches y llevarlos a una nave para hacer la recarga, si toda la infraestructura eléctrica ya existe en la ciudad. Entonces nosotros, apoyándonos en esta filosofía, esta visión de lo que es realmente el vehículo eléctrico, hemos creado esta figura del enchufado. El enchufado es un usuario elegido que paga una cuota, un fee mensual, un abono mensual de alrededor de 50 euros al mes, y lo que hacemos es le instalamos el punto de recarga en su garaje, tiene derecho a 3 viajes diarios o 90 minutos. En contrapartida, ¿qué le pedimos? Pues ayudarnos, colaborar y realizar 10 cargas de vehículos en su garaje al mes. Esto nos permite, como he dicho, pues bajar mucho nuestros costes de operación y poder hacer sostenible en una ciudad como Zaragoza de menos de 1 millón de habitantes y ofrecer un servicio de car sharing. Si no, sería muy difícil. Si imaginaros que tengo que coger todos los coches y llevarlos afuera, y cargar y volver a poner, los costes de operación eran tan grandes que era imposible hacer rentable la solución y llegaríamos al fracaso. Ahí nosotros queremos tener éxito con Zaragoza y eso es una de las propuestas que ponemos sobre la mesa para después, como piloto que será Zaragoza, para lanzar esta innovación y después expandirles en otras ciudades de tamaño similar. Ya que estamos en la Cámara de Comercio, también quería comentar que hay opciones también para las empresas que yo creo que deberían pensar, ¿no? Nosotros estamos planteando, dice, Zaragoza tiene como una forma de sol, ¿no? La gente trabaja en el centro de la ciudad y después tienes como rayos donde tenemos polígonos, algunos fuera de la Z40, otros dentro, pero son polígonos industriales donde hay mucho va y viene de trabajadores. Entonces, con lo que tenemos de restricciones o de limitación de número de pasajeros en autobuses, por el tiempo que se puede tardar en ir en autobús, queremos que utilizando estos tipos de transporte compartido, planificando entre los trabajadores y llenando los vehículos, puede ser una solución muy sostenible, tanto en emisiones y también en cuanto a coste, respecto a un vehículo privado que te puede costar alrededor de 200 euros mes adicionales si contamos también el mantenimiento, el seguro, que todos estos temas que no tienes que preocuparte cuando vas con un vehículo compartido, ¿no? Finalmente, a nivel de impacto, y esto lo mediremos cuando ya tenemos, nuestra idea es poner 15 coches ahora, otros 50 en venta en septiembre y seguir creciendo para estimar que una ciudad como Zaragoza puede tener pues, alrededor de 200 vehículos compartidos, va a tener impactos positivos para las ciudades, ¿vale? Uno es, y esto es son datos de un estudio de un car sharing que se ha realizado en una ciudad en Alemania, 7% de los usuarios decidieron dejar de tener un coche, ¿vale? En posesión, privado. Después utilizaban, por supuesto, el coche compartido. De ellos, los que decidieron no tener el coche es porque veían que había esta disponibilidad de car sharing. Entonces veían esta posibilidad de tener un vehículo a disposición cuando tenga que hacer la compra, cuando tenga que ir al trabajo o a una reunión, y entonces decidieron pues, eliminar este coche o este segundo coche que tenía. También se ha notado un incremento de la compra local. Si tú no tienes coches privados o pues con
cuando haces movimiento, pues quizá lo haces con más sosiego o más cabeza, iba a decir. Y entonces, pues vas al panadero que está al lado o a tiendas más próximas y fomenta, en este caso, más de un 2% la compra en tiendas locales. La gente va andando, cuando hemos visto ahí, estaba en Zaragoza mucha gente con su carrito andando para ir a la compra. Yo creo que es una cosa positiva y tener ahí una solución alternativa, pues fomentará que haya cada vez más personas que pueden hacer esto. Después este dato importante, dice, pues por cada coche de gasolina que pongo, pues al final hay menos coches aparcados en la calle porque consigo eliminar 16 coches de la calle, ¿no? Y finalmente, eso es importante, el coche compartido no sustituye nunca a otros tipos de transporte. Al contrario, lo fomenta. Tanto el transporte público como otros modos de movilidad de vehículos personal, bici, moto, pero también taxi. Ahí no existe esta... no elimina. Lo que elimina es claramente la necesidad de tener en propiedad un vehículo. Y con esto, pues lo que te permite es utilizar todos los tipos de modo de transporte que existe. Y por mi parte, pues nada más. Por brevemente explicaros lo que hacemos desde Alma y ver dentro del contexto de la ciudad y del sector automoción, porque tenía todo el sentido del mundo. Y bueno, pues encantado de participar en este coloquio y estoy para de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Donia. Espectacular cómo está cambiando la movilidad en estos tiempos y enhorabuena por esta iniciativa tan innovativa que estáis implementando en Zaragoza y que esperemos que tenga muy buenos resultados. Finalmente, contamos con Carme Miralles Guas, profesora de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Barcelona y que va a ser la última ponente de este webinar. Así que, Carme, cuando quieras, es tu turno. Gracias, Diego, y gracias a la Cámara por haberme invitado. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, en todas las ciudades del mundo, unas con más ahínco y otras con menos, es que el tema de la movilidad urbana, los desplazamientos de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en la ciudad, está cambiando. Y está cambiando de forma multifactorial, ¿no? Lo hemos visto en las dos intervenciones anteriores. A nivel de políticas públicas, todo lo que nos ha contado la consejera es un ejemplo perfecto de estos cambios, y también lo que nos ha contado Donia Rasasi respecto a cambios en la energía utilizada en los coches y la propiedad versus el compartir esos medios de transporte privado e individual. Pero lo que nos tenemos que plantear, creo, es por qué esos cambios. ¿Por qué todas las ciudades en este momento están pensando en cómo incorporar otros medios de transporte en la ciudad, unos medios de transporte que sean mucho más sostenibles y que ocupen mucho menos espacio en nuestras calles y en nuestras plazas y que no perjudiquen a nuestra salud? Y la respuesta a esa pregunta es, creo, que la movilidad es un eje transversal y un eje esencial de las políticas urbanas. Y además, esa transversabilidad de la movilidad, de los desplazamientos de las personas en la ciudad, hace que las políticas públicas sobre la movilidad puedan incumbir a otros espacios de políticas públicas muy importantes. Por ejemplo, intervenir en la movilidad urbana interviene en la economía de la ciudad. Influir en la movilidad, cambiar nuestra movilidad,
influye en los niveles de sostenibilidad. Después voy a hablar de ejemplos en cada uno de estos elementos. Influir o intentar cambiar esa movilidad y esos transportes que la soportan, influye también en la equidad y en intervenir en nuestros niveles de bienestar. Y por último, la movilidad influye también en la salud pública. Voy a poner algunos ejemplos. Las ciudades altamente congestionadas, que las hay en el mundo, son ciudades que a nivel económico no están funcionando. Cuando las ciudades nos obligan a pasar mucho tiempo en nuestro desplazamiento al trabajo, hay ciudades que obligan a sus trabajadores y a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, a pasar 2 horas desplazándose para ir de casa al trabajo. Son ciudades que a nivel económico están perdiendo mucho dinero, porque el tiempo, como sabemos, es oro. Y entonces ese tiempo de desplazamiento, esa congestión, hace que los niveles de productividad de esas ciudades sean mucho menores de los que podrían ser. Por tanto, una ciudad que apueste por unos tiempos de desplazamiento menores, razonables, son siempre unas ciudades de éxito. Y eso se puede alcanzar a partir de esta multimodalidad. No apostar por un solo medio de transporte. Y básicamente no apostar por el medio de transporte que nos congestiona más la ciudad, que es el transporte privado. Otro elemento importante de ese discurso innovador y ese discurso de cambio es la sostenibilidad. Los niveles de contaminación, el cambio climático, las emisiones de CO2 ya son inasumibles. Y el transporte sabemos que tiene un papel importante en esos niveles de no sostenibilidad que estamos alcanzando hoy en nuestras ciudades. Por tanto, influir en la movilidad, influir en los medios de transporte y apostar por los medios de transporte menos contaminantes también es un elemento fundamental en este momento. Otro aspecto que no tenemos que olvidar nunca cuando hablamos de desplazamientos y de movilidad en nuestras ciudades es que los desplazamientos son una actividad que nos lleva a hacer una actividad principal, sea ir a trabajar o sea ir al cine, ¿sí? Por tanto, el sistema de transportes de una ciudad tiene que permitir a todos y a todas, ¿sí?, poder llegar a ese destino final. Ese poder llegar, esa accesibilidad, ese derecho a la ciudad implica que las ciudades sean más o menos equitativas. Por tanto, hay también un aspecto social muy importante. ¿Queremos que las ciudades sean para todos, para todas? Si es así, si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, como no puede ser de otro modo, tenemos que pensar también en qué modelos de movilidad y en qué modelos de transporte estamos apostando. El transporte más accesible, el transporte que todos podemos y todas podemos utilizar es el ir andando, por supuesto, y además es el menos contaminante. Por tanto, ese es el más equitativo. El menos es el transporte privado. Por tanto, si apostamos por unas ciudades donde el peatón sea el protagonista, también estamos apostando no solo por ciudades más sostenibles, sino por ciudades más equitativas. Y eso me parece un aspecto muy importante. Y por último, una ciudad con menos contaminación es una ciudad donde los sistemas de salud pública de sus ciudadanos son mucho mejores. Por tanto, y ese es un elemento fundamental, ¿no? Porque también si la salud pública de nuestros ciudadanos es mucho mejor, el coste de nuestra sanidad pública puede decrecer y por tanto eso también es un elemento importantísimo. Tener ciudades más limpias, tener ciudades donde se pueda caminar implica que las enfermedades relacionadas con el aire y
las enfermedades relacionadas con la actividad física pueden disminuir. Todo eso, todas esas nuevas perspectivas por lo que se refiere a la movilidad y el transporte, tienen que estar acompañadas de otro elemento fundamental. Cuando hablamos de movilidad, no hablamos solo de desplazamiento, sino también de territorios, de espacios urbanos, de ciudades, de barrios, que nos permitan ir en transportes con más o menos velocidad. No podemos cambiar nuestros modelos de transporte, no podemos tener modelos de movilidad más sostenibles, más equitativos, que nos permitan incrementar nuestra salud pública, si no pensamos en qué organizaciones de ciudad, en qué territorios los estamos implementando. Un peatón, una persona que camine por la ciudad, alcanza unos 4 o 5 kilómetros hora. Eso le da un radio de acción, ¿sí?, que está directamente relacionado con la escala urbana. Nuestros barrios están hechos para el peatón. Los peatones pueden ir a trabajar, a comprar, al cine, en un radio de unos 10-15 minutos, que es lo que le permite esa movilidad a pie. La bicicleta, que alcanza unos 15 kilómetros hora y por tanto tiene su escala urbana. Estamos haciendo ciudades a esa escala. El incremento de uso de la bicicleta no solo se da a través de ciclovías, que por supuesto son imprescindibles, sino también a través de qué escala urbana, ¿no?, estamos organizando para que esta bicicleta, para que esta velocidad de 15 kilómetros hora sea factible. Por lo tanto, la organización del territorio, la organización de la ciudad es importantísimo para poder cambiar nuestros modelos de movilidad y para que los peatones sean los protagonistas reales de nuestras ciudades. Y para ello tenemos que incorporar un tercer elemento, que es qué prioridad le damos a nuestro espacio público. Las prioridades del espacio público, que quiere decir el espacio que dedicamos a cada uno de nuestros medios de transporte, y eso es medible y objetivable, es lo que realmente evalúa nuestras políticas públicas de la ciudad. Y con eso acabo. Las ciudades que tienen más éxito en este momento, las ciudades más dinámicas, más ricas, donde la calidad de vida es mayor, son las ciudades que apuestan por los medios de transporte que nos contaminan menos y que ocupan menos espacio. Peatón, bicicleta, son los protagonistas. Y esos tienen que ser los protagonistas de nuestras ciudades en los próximos años. Sin esos protagonistas en nuestras calles, nuestras ciudades no van a ser ciudades de éxito. Gracias. Muchas gracias, Carme, muy ilustrativo. En estos momentos, hemos recibido varias preguntas. Tenemos un par de preguntas para Natalia, otra para Donia y un par para Carme. Entonces voy a empezar contigo, Natalia, si te parece bien. Seguimos con el orden de las ponencias. Nos preguntan, aparte de la crisis del coronavirus, ¿cuál ha sido el tema de movilidad que más quebraderos de cabeza te ha dado como consejera? Bueno, pues realmente el proyecto más importante en el que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno es la reorganización de toda la red de transporte urbano. Tenemos una red de transporte urbano heredada que ha ido creciendo sin un replanteamiento estratégico integral desde hace varias décadas. Se introdujo el tranvía con la línea 1 hace ya casi una década
y no llevó consigo una reorganización de todas las líneas, con lo cual nuestra red de transporte urbano de autobuses es muy poco eficiente. Tenemos muchas líneas que se duplican, tenemos muchas líneas que hacen recorridos muy sinuosos que no son eficientes y que hacen que el tiempo de recorrido y de viaje sea muy largo. Entonces queremos trabajar en realmente conseguir una red eficiente, mucho más radial, basada en una estructura de malla donde se pueda hacer algún transbordo, y máximo en un transbordo, o como mucho dos, se pueda llegar a cualquier punto de la ciudad, pero de una forma muy ágil, muy dinámica y donde las frecuencias de paso sean mucho más rápidas. Estamos trabajando, de hecho, con Barcelona, que llevó a cabo hace unos años esta reorganización y es un referente y un ejemplo de modernización, ¿no? Entonces, ese es el proyecto quizá más importante que queremos acometer, pero no es rápido, se tienen que hacer muchos estudios, muchas mediciones y en eso estamos, ¿no? En esa fase de estudios y de mediciones previas. Y una vez que tengamos esa movilidad del transporte urbano, esa nueva movilidad y esa nueva red mallada que es estructural, que es lo que nos marca y nos prioriza la ocupación del espacio público de las calzadas, después vendrán todos los demás modos, ¿no? Porque os decía anteriormente, al final el transporte público es el más eficiente y sostenible dentro de la ciudad por espacio de ocupación y de desplazamientos de ciudadanos. Y después pues trabajaremos la revisión estructural también de los carriles bici para asegurarnos de que todos sean eficientes y que estén en línea con los nuevos carriles bus. Y trabajar el resto de todo el tema de distribución urbana de mercancías, que también al final es muy necesaria en la ciudad y más va a serlo con el crecimiento del comercio electrónico. Y a partir de ahí pues todas las piezas del puzzle irán cayendo una tras otra, pero siempre una vez que ya hemos dejado lo que es estructural priorizado, ¿no? La línea del tranvía ya la tenemos, esa nos marca un eje fijo y a partir de ahí pues tenemos que trabajar la eficiencia del resto de la red. Muy bien. La segunda igual ya la has contestado, porque como nos has comentado varias cosas, nos preguntan ¿cuál es el proyecto de movilidad de cara al futuro de los que tenéis para la ciudad de Zaragoza que más ilusión te genera? Bueno, por supuesto que es muy importante, pero creo que el proyecto, por ejemplo, de fomentar la movilidad compartida, y con eso también le hago un guiño a Donia, ¿no? Que ahora vamos a introducir el car sharing, creo sinceramente que puede ser muy bueno para toda la ciudad, ¿no? O sea, creo que realmente que demos ese paso de hacia la movilidad del futuro, donde vamos a dejar de ser propietarios de vehículos a usuarios de vehículos y donde vamos a contratar servicios que nos faciliten nuestra movilidad en un momento determinado en un vehículo o en una bicicleta o en una motocicleta, en transporte público, pues la movilidad compartida, el impulsar la movilidad compartida e instaurarla de forma definitiva en las ciudades, creo que es uno de los grandes cambios del siglo XXI y Zaragoza no se puede quedar atrás. Entonces, Zaragoza, que es una ciudad que por su tamaño quizá no es suficientemente grande como para que sea atractiva y rentable a una empresa de car sharing, pues el hecho de poner aquí el primer piloto y la primera prueba con este proyecto de Alma que pretende intensificar y que pretende testar que realmente tienen un nuevo modelo de car sharing que sí que es eficiente gracias a los enchufados y a toda la gestión de las operaciones en ciudades inferiores a 1 millón de habitantes, pues creo que es muy, muy interesante, unido al resto de modos, por supuesto la motocicleta, la bicicleta, bicicletas eléctricas que ahora mismo no tenemos. O sea, creo que tenemos que fomentar la movilidad compartida como una parte común de nuestra movilidad entre los zaragozanos y eso me hace mucha ilusión. Fantástico. Donia, la siguiente es para ti. A nivel empresarial, una ciudad como Zaragoza, ¿qué ventajas y desventajas tiene para poder ofrecer un servicio de coche eléctrico compartido? Bueno, de desventajas en nuestro caso no vemos,
porque hemos definido un modelo que justamente entendemos que agrupamos las ventajas y eliminamos las desventajas. Entiendo que para otros, como he comentado, que tienen que coger los coches, llevarlos fuera para poder recargar y con un coste de operación alto, pues cuando tienes pocos o menos usuarios de lo que te esperas, pues no les cuadra. Para nosotros es solo ventajas estar en Zaragoza, en el sentido que primero, pues por cómo está la ciudad en sí, como una densidad de población muy alta, lo que te permite es concentrar con un vehículo muchos posibles usuarios a su alrededor, es muy positivo. El otro punto importante es que Zaragoza tiene un tamaño que justamente es el tamaño que buscamos nosotros para poder demostrar que esto funciona. Siempre habéis sido y siempre lo seréis, yo creo, en la ciudad de demostración de muchos productos innovadores que ha habido no solo para España, pero a nivel europeo, y veíamos que esto era pues un plus importante. Por supuesto, en cuanto a agentes económica local, es impresionante el respaldo. Vosotros desde la Cámara de Comercio, el CAR, y tenéis además una estructura económica, un tejido económico enfocado a automoción, a industria, que tenéis esta cultura del sector automoción y veis, estáis anticipando pues lo que está viniendo, que es el cambio a movilidad más que a coche. Entonces, y habéis creado pues la ciudad de la movilidad y hay muchas iniciativas alrededor muy importantes. Y he dejado lo mejor para el final, es que habéis puesto la parte de administración, el apoyo que hemos tenido desde el ayuntamiento, ha sido muy bueno, impresionante desde el minuto 1. Eso para nosotros es fundamental porque, claro, imagínate, nosotros no, cuando vamos a entrar a una ciudad, siempre tenemos una primera discusión con los técnicos del ayuntamiento, porque entendemos que nosotros no estamos aquí para invadir. Además, somos una startup, somos tecnólogos, intentamos ayudar, crear sistemas innovadoras. Entonces, si hay respaldo además de la administración, pues todo perfecto. No podemos permitirnos ir a ciudades donde sabemos que el car sharing no está de todo bien visto, o otro tipo de movilidad compartida. Aquí no, aquí siempre estaban con el apoyo y eso lo agradecemos. Muy bien, perfecto. Carmen, tu turno. Dime. A ver, por culpa del coronavirus, ciertos hábitos de movilidad en la población han cambiado. En su opinión, ¿permanecerán en el tiempo o tan solo estarán presentes mientras dure la pandemia? Lo que ha cambiado, básicamente, es que nos desplazamos menos al trabajo, porque durante el confinamiento, no estoy hablando del confinamiento porque eso era no poder salir de casa, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ya cuando hemos podido salir y hemos podido ir a trabajar, cómo el teletrabajo se ha mantenido en un porcentaje mucho más alto de lo que teníamos antes del confinamiento. Y ese a mí me parece un cambio de hábito que puede ser estructural y no coyuntural, es decir, que puede estar para quedarse. No sabemos en qué porcentajes, pero sí sabemos que muchas empresas han experimentado que teletrabajar unos días a la semana para su organización empresarial era factible, incluso era deseable. Por tanto, igual se disminuye uno de los motivos que genera más desplazamientos, que es el motivo ir a trabajar todos los días. Para una parte importante, no digo para todos, porque nunca los cambios son para el 100% de la población, sino para muchos más trabajadores y trabajadoras que antes del COVID. Otro cambio que estamos experimentando, y ese espero que solo sea coyuntural y no sea estructural, porque si no las ciudades tendrán retos muy importantes, es la disminución de uso del transporte público. Si percibimos el transporte público como un espacio no saludable, puede ser que esa disminución del uso del transporte público se mantenga en el tiempo. Y eso no sería deseable, ¿por qué?
si parte de la demanda del transporte público pasa a transporte privado, lo que vamos a generar es un incremento de congestión de nuestras ciudades. Y no nos podemos permitir de ningún modo un incremento de congestión, porque un incremento de congestión es un incremento de tiempos de desplazamiento, y el tiempo es el capital social más finito que tenemos todos y todas nosotras. Por tanto, espero que las ciudades tengan y los ciudadanos tengamos la suficiente inteligencia para recuperar el hábito de ir en transporte público, porque yo creo que si no perderíamos todos. Sí, además, mira, pues Zaragoza ha sido pionera, gracias a nuestra relación con el Consorcio del Transporte, en hacer unas campañas publicitarias muy buenas para poder recuperar esto. Y como decía antes la consejera, pues pionera en tener en el medio de transporte como el tranvía los geles, que eso es muy importante. Última pregunta que tenemos. Carmen, y es para ti. Dime. ¿Qué país o países tienen unas mejores políticas públicas para mejorar la movilidad en sus ciudades? Bueno, no sé si conoces a nivel internacional. Las ciudades del norte de Europa, por supuesto. ¿Sí? Las ciudades que ya en los años 70 apostaron por la bicicleta y el peatón, ya en los años 70. ¿Sí? Y fue una apuesta que les costó muchísimo. O sea, que lo que vemos ahora de esas ciudades, ¿no?, tan amables, ¿no?, y con tantas bicicletas, nosotros pensamos que eso es cultural o porque ellos son así, nosotros somos de otra forma. No, eso fueron políticas públicas, que apostaron por unos medios de transporte. Y todos los cambios, ¿no?, que generamos en la colectividad, y una ciudad es una colectividad, siempre son cambios que no son fáciles, y que requieren sus tiempos, sus hábitos, ¿no?, convencer y mucha paciencia, ¿sí? Pero por suerte para nosotros ya sabemos, ¿no?, que se puede hacer porque otros lo hicieron antes de nosotros, ¿no? Y por tanto, y además Zaragoza, yo me acuerdo que tiene una trama de ciclovías estupenda, ¿sí?, y que fue pionera en eso también, ¿sí? Y además tienen la dimensión perfecta, ¿sí?, para eso, ¿no? Por tanto, esa multimodalidad es lo que hace que las ciudades tengan éxito. Y las ciudades que tienen éxito son esas ciudades del norte de Europa, donde nos gusta tan pasearnos, ¿no? Pues oye, con esto concluimos. Agradeceros, Natalia, Carme, Donia, el tiempo que nos habéis dedicado y que nos habéis explicado muy claramente cada uno vuestra temática. Ha sido un placer. Y bueno, pues desde la oficina seguiremos contando con vosotros para que la parte de la movilidad eléctrica la sigamos impulsando también dentro de todo este amplio abanico que es la movilidad en la ciudad. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao.